Continuando con trigonometría, ahora vamos a hablar sobre la resolución de triángulos rectángulos. Como ya es conocimiento de todos, todo triángulo consta de 6 elementos, 3 lados, como vemos en la figura, y por lo tanto 3 ángulos. En todo triángulo, si se conocen 3 de estos elementos, entre los cuales figure al menos, por lo menos debe existir un lado, es posible hallar el valor de todos los otros 3 restantes. A este proceso se le llama resolución de triángulos. Esta resolución de triángulos rectángulos es la finalidad principal de trigonometría. En realidad, la resolución de todo tipo de triángulos. Ahora, en nuestro caso en específico, la resolución de un triángulo rectángulo, como ya se conoce un elemento, que es el ángulo recto, que tiene 90 grados, basta con conocer al menos otros dos elementos, pero sí o sí, uno de esos elementos debe ser un lado, y así poder encontrar los otros tres. ¿Listo? Entonces, para que nosotros podamos trabajar esta idea, tenemos que conocer lo siguiente, o tenemos que manejar esto. Sí o sí, dado el siguiente triángulo, que sabemos que están con nombres aleatorios, tenemos que tomar en cuenta que, dados sus ángulos agudos, alfa más beta, esta idea es general, siempre vamos a obtener una suma de 90 grados. Alfa más beta siempre va a resultar en una suma 90 grados. ¿Listo? Eso es para siempre, ya que como este ángulo es de 90, los otros obviamente deben sumar 90 para tener los 180 grados. Luego, otra idea que debemos manejar es que la hipotenusa, es decir, a al cuadrado, debe ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Para que nos quede un poco más claro, lo que hablamos acá de la suma de los ángulos agudos se refiere a ángulos complementarios. Complementarios. Esto que acabamos de hablar en el inciso B hace referencia al teorema de Pitágoras. Y finalmente, lo que debemos saber para poder resolver un triángulo rectángulo, aparte de los ángulos complementarios, el teorema de Pitágoras, serían las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas que nosotros ya conocemos y que mediante esto yo puedo resolver mucho más fácil el SOHCAHTOA. Listo, a ver, vayámonos entonces a los ejercicios. Nos piden resolver el triángulo, calcular además el perímetro y su área, dado dos datos. En este caso me dan el dato del lado A. El lado A me dice que vale 10 y el lado C me dice que vale 7. Miren que para resolver este triángulo me han dado dos datos, pero yo conozco ya uno de sobra, que es el ángulo recto que se va a formar en este triángulo rectángulo. Entonces, para que yo pueda resolver un triángulo rectángulo, primeramente tengo que hacerme mi grafiquita. Entonces, como yo ya tengo la gráfica, que es la misma que se ha usado al principio y es la misma que se está utilizando en nuestro texto, entonces ya tenemos para trabajar. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Lo que dijimos a un principio, encontrar todos sus elementos, los tres lados y los tres ángulos, ya que tienen 6 elementos, pero este ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, vayámonos a este ejercicio sencillito, donde nos dan el lado A, que es la hipotenusa, nos dan el lado C, que es uno de los catetos. A ver, lo primero que podría hacer en este ejercicio, lo primero sería
hallar el lado B. Sería lo primero que voy a hacer. ¿Por qué? Porque como tengo dos lados, puedo hallar el tercer lado por el teorema de Pitágoras, que dice que B, en este caso uno de los catetos, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto es sencillo porque cada vez que yo busque hallar uno de los lados, uno de los catetos, siempre va a ser igual a esto. Siempre la hipotenusa va a estar adelante y el otro cateto restando, siempre. ¿Ya? Porque la hipotenusa es mayor. Entonces, para encontrar esto, simplemente ponemos B igual a raíz de 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado. B es igual a 100 menos 49. Entonces decimos que B, aquí podemos hacer uso de nuestras calculadoras para poder trabajar. Entonces raíz de 100 menos 49 hace igual a raíz de 51. Entonces B es raíz de 51. Pero fíjense acá no me están pidiendo encontrar las funciones trigonométricas. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar su aproximado. Su aproximado sería 7.14. 7.14. Ese sería el valor de B. Y miren que con eso estaríamos encontrando el primer valor desconocido, siendo que ya tengo los otros dos lados y así obtengo tres lados del triángulo. Espero estemos comprendiendo. Ahora, ¿qué es lo que falta aún? Me falta encontrar el ángulo beta y me falta encontrar el ángulo alfa, ya que el ángulo recto ya lo conocemos, es de 90 grados. Eso ya está de más. Entonces tendríamos 4 datos conocidos y 2 desconocidos. Bueno, para que podamos encontrar entonces eso, vamos a recurrir a las funciones trigonométricas, cualquiera sea esa. A ver, digamos que empezaremos con seno. ¿Ya? Entonces decimos que lo segundo que vamos a hacer es hallar un ángulo. ¿Cuál ángulo voy a hallar primero? Digamos que decido hallar alfa. Entonces, para que yo pueda hallar alfa, necesito recurrir a una función trigonométrica. Como conozco los tres lados, A, B y C, y seno hace referencia a opuesto sobre hipotenusa, puedo usar esa función, como también puedo usar coseno, como también puedo usar tangente. A ver, para que me sea más fácil voy a usar los datos A y C, es decir, hipotenusa para el ángulo alfa y cateto adyacente para el ángulo alfa. Entonces estaríamos hablando de un coseno. Decimos entonces que coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es 7, sobre la hipotenusa, que es 10. Espero estemos comprendiendo. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es 7, sobre la hipotenusa, que es 10. Decía que también podría usar, digamos, seno. Si uso seno, tendría que ser cateto opuesto, es decir, B, 7.14, sobre hipotenusa, que es 10. ¿Ya? La misma idea se maneja. Ahora, ¿cuál es el ángulo o qué es lo que cuál sería la incógnita en este ejercicio? Pues sería el ángulo alfa. Esto es lo que desconozco. Y como desconozco eso,
pues debo despejarlo, dejar solito al ángulo y este coseno va a pasar al otro miembro con su función inversa, que sería arco coseno o coseno a la menos 1. Va a pasar como coseno a la menos 1 o arco coseno de 7 décimos. ¿Listo? Repito, coseno pasa al otro lado. ¿Por qué está haciendo eso? Porque estamos dejando solo al ángulo, el ángulo alfa. Entonces pasa con su función inversa, arco coseno. Entonces eso vamos a poner en nuestra calculadora. ¿Cómo vamos a poner eso en la calculadora? Simplemente ponemos Shift y donde está la función seno en su calculadora, fíjense que en la parte de arriba está seno a la menos 1, lo mismo que estamos trabajando. En coseno, arriba está coseno a la menos 1 y de tangente, arriba está tangente a la menos 1 con la función Shift. Entonces aprieto Shift, coseno y en la calculadora de ustedes les va a aparecer eso. ¿De qué estábamos hablando? Era de 7 décimos. Si gustan, cierran paréntesis, no es muy necesario. Y fíjense que nos sale 45.57 y demás. Lo de acá. Para que nosotros podamos expresarlo con minutos, recuerden que solamente vamos a este botoncito de acá, lo oprimimos y nos sale este resultado. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con minutos, 45 grados y 34 minutos. Entonces, decimos que el ángulo alfa es igual a 45 grados, ¿cuánto era? Y 34 minutos. 45 grados y 34 minutos. Con eso ya tenemos, miren, ya tenemos el otro ángulo más. ¿Listo? Perdón, sí, porque ya teníamos el ángulo recto que es 90. Ahora tenemos el ángulo alfa que es de 45 grados con 34 minutos. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el otro ángulo. Así que lo tercero que vamos a hacer va a ser hallar el ángulo beta. Ahora, para querer hallar el ángulo beta, o bien pueden usar funciones trigonométricas, o bien nos vamos a usar esto, que es la idea de ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo el ángulo alfa, es decir, acá está, alfa más beta igual a 90 grados, si yo sumo el ángulo alfa, que son 45 grados con 34 minutos, más el ángulo beta, que es desconocido para mí, debo obtener 90 grados. En otras palabras, y mucho más simple, que el ángulo beta es igual a 90 grados menos el otro ángulo, que en este caso es el ángulo alfa. Eso igual pueden poner en la calculadora con la misma idea que hemos trabajado hace un momento y obtenemos 44 grados, beta es igual a 44 grados con 26 minutos. 44 grados con 26 minutos. Ya, miren, y con eso ya hemos resuelto el triángulo rectángulo. Cuando les pidan resolver un triángulo, en este caso rectángulo, y les dan los datos, ustedes trabajan esto y ya lo obtienen. Pero de manera adicional, miren, nos están pidiendo el perímetro y el área. Entonces, para que tengamos resuelto por completo nuestro ejercicio, vamos a, como cuarto paso, vamos a hallar el perímetro. Recordemos que el perímetro es simplemente de cualquier figura plana la suma de todos sus lados.
Eso es el perímetro. En otras palabras, el lado A más el lado B más el lado C es igual al perímetro que estamos buscando. Así entonces, el perímetro de nuestro triángulo rectángulo es igual al lado A, que es 10, más el lado B, que es 7.14, más el lado C, que es 7. Entonces el perímetro sería igual a la suma de estos dos lados, sería 7 más 7 hacen 14 más 10, 24.14. 24.14, pero ¿qué? ¿De qué estamos hablando? No nos dan una unidad en específico, así que solamente le ponemos unidades. Y este sería nuestro perímetro. Y finalmente, el quinto paso, nos piden hallar el área. Ahora, para que ustedes recuerden y se les quede en la cabecita para siempre, espero, el área de cualquier triángulo es igual a la base por su altura entre 2. Esa es la fórmula del área de un triángulo. Entonces, para nosotros, el área de nuestro triángulo va a ser igual a la base. Ahora, ¿cuál es la base? Este sector es nuestra base, esto de acá. Por lo tanto, su base es 7 por la altura. La altura es esto de acá. Por lo tanto, nuestra base es 7.14. 7.14. Y eso lo dividimos entre 2. Ponemos en nuestra calculadora 7 por 7.14 dividido entre 2 y obtenemos que el área es 24.99. Prácticamente es así, 24.99 es lo que nos sale. Pero nosotros lo podríamos redondear directamente ya a 25 unidades al cuadrado. Pueden dejarlo como 24.99 o como 25. En este caso tiende más a 25. Y miren, con eso ya habríamos resuelto nuestro triángulo rectángulo. Vámonos al siguiente ejemplito. Seguimos resolviendo el triángulo rectángulo. En este caso, miren, nos dan de igual manera dos datitos. A ver, me dan el lado B, que es 51.7. Y me dan el ángulo beta. Ah, el ángulo beta, que en este caso son 63 grados con 19 minutos. Allá, miren, acá nos dan dos datos, pero no es como en el anterior ejemplo donde me daban solo dos lados. En este caso me dan un ángulo y un lado. Entonces, procedemos de esta forma. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser hallar lo más fácil, y creo que ya se han dado cuenta. Hallar alfa. ¿Por qué hallar alfa? Porque si tengo beta, fácilmente puedo hallar alfa gracias a la complementariedad. Por ejemplo, a ver, entonces, sería que el ángulo alfa va a ser igual a los 90 grados menos el ángulo beta que ya tengo. Esa es la idea. 63 grados con 19 minutos. Entonces, eso también lo pueden hacer en la calculadora. Menos 63 grados, 19 minutos. A ver, para que tengan una idea de cómo quizás podrían manejar esa idea, sería 90 grados menos 63, oprimen grados, 19 y oprimen otra vez grados para que les dé minutos. Y miren que obtenemos ya el resultado directo en 26 grados 41 minutos. 26 grados con 41 minutos.
Miren que ya tengo alfa. Acá en el dato ya me ha dado, en los datos ya me ha dado beta. Y acá ya he logrado obtener, o en el dato también, el lado B. Miren que ya tengo 3 más el ángulo recto que está acá, 4 datos. Solo faltarían 2, que serían 2 lados. Así que lo segundo que vamos a hacer es hallar. A ver, ¿qué es lo que podemos hallar? Tengo 2 ángulos. A ver, con cualquier función, digamos que vamos a hallar A, que para nosotros es hipotenusa. Para que yo pueda encontrar el lado A, voy a tener que recurrir a funciones trigonométricas y no al teorema de Pitágoras, porque para el teorema de Pitágoras tengo que tener al menos 2 lados para así poder encontrar el tercero. Miren que en este ejercicio solamente tengo un lado y así no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, sino tendría que aplicar funciones trigonométricas. Para esto recordaremos esto, que espero esté en su cabecita, SOHCAHTOA. Muy útil para trabajar el SOHCAHTOA. Ya. A ver, si necesito hallar A, voy a recurrir a la función, digamos, del... Trabajaremos... A ver, el ángulo beta. Hace rato hemos trabajado alfa, ahora trabajaremos beta. Para que yo pueda hallar este lado, miren que ya tengo el lado B, muy bien. Para el ángulo beta, este lado B es el cateto adyacente y este otro lado es la hipotenusa. Así que de nuevo voy a usar coseno. Si digamos se me ocurriese usar alfa, entonces miren que para alfa, si quiero usar aún el lado B, o necesariamente tendría que usar el lado B, perdón, porque el C no lo tengo. Si uso el lado alfa, uso B para encontrar el lado A, entonces en ese caso uso seno. Pero como ya dijimos que vamos a usar el ángulo beta, tendríamos lo siguiente, coseno. Coseno del ángulo beta, para que se entienda mejor, es igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente reemplazamos los datos. Coseno de beta, beta son 63 grados con 19 minutos, es igual al lado B. El lado B yo lo tengo es 51.7 sobre el lado A, que es el que estoy buscando. Miren, podríamos haber despejado al principio, acá, pero lo vamos a despejar también acá, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el lado A. Entonces, esta A podría venir acá y este tomar su lugar ahí abajo. Entonces sería 51.7 sobre coseno de 63 grados con 19 minutos. A ver, eso podríamos poner en nuestra calculadora. Era 51.7 sobre coseno de 63 grados 19 minutos. Coseno de 63 grados con 19 minutos, podemos cerrar paréntesis, y obtenemos 115, y si redondeamos, 0.13. El lado A es igual a 115.13, pero fíjense acá está con 12, pero al lado del 12 está el 9, así que ese 9 le aumenta en 1 y tenemos 13. Así que el lado A, en este caso, estaría valiendo 115.13. Ya. Si deciden usar otra función trigonométrica, tendría que salirles la misma respuesta. En algunos casos, les podría haber o les podría salir diferenciándose por décimas. Entonces, digamos, 115.
23, digamos. Entonces es válido, ¿ya? Puede variar con ciertas funciones trigonométricas, pero no va a variar mucho, ¿no? No va a ser 117, por ejemplo. Eso ya está mal. Ya, ahí hay un alta diferencia, ¿ya? A ver, seguimos entonces. Miren, ya tenemos los dos ángulos, tenemos dos lados. Para encontrar el lado C, que es lo tercero que vamos a hacer, hallar el lado C, necesitaría o aplicar funciones trigonométricas o aplicar Pitágoras. Bueno, mucho más fácil para nosotros siempre va a ser aplicar Pitágoras, porque el lado C, este lado de acá, es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y entonces C es igual a al cuadrado, es decir, 115.13 al cuadrado menos 51.7 al cuadrado. Entonces, si ponemos eso en nuestra calculadora, tenemos 115.13 al cuadrado menos 51.7 al cuadrado. Obtenemos que C es igual a 102.87 aplicando el redondeo. 51.87. ¿Ya? Repito que pueden variar décimas. Los decimales pueden variar, pero no mucho. Ojo. Miren, y con eso ya habríamos resuelto el triángulo rectángulo. Pero además nos ha pedido el perímetro y área. Así que hay que nomás hacerlo. Vamos a, como cuarto, hallar el perímetro. El perímetro va a ser igual a la suma de sus lados, es decir, 115.13 más el lado B, 51.7, más el lado C, 102.87. Entonces tendríamos 115.13 más 51.7 más 102.87, obteniendo 269.7 unidades. Ahí nuestro perímetro. Y lo quinto sería hallar el área. Recordemos que área es igual a base por altura entre 2. ¿Cuál es la base de acá? El lado C. El lado C es 102.87. 102.87 multiplicado por su altura, que sería esto de acá, 51.7. Y esto dividido entre 2. Calculadoras, 102.87 por 51.7 dividido entre 2 nos da 2659.2. Redondeándolo unidades. El área siempre va a estar medido en unidades al cuadrado, no lo olviden. Y con eso tendríamos resuelto nuestro ejercicio.